Miles de hombres vestidos con uniformes amarillos, herramientas en mano, reconstruyendo hospitales que antes estaban en ruinas. Pero no son trabajadores de la construcción comunes y corrientes. Son reos. Prisioneros que antes llenaban las cárceles más peligrosas de El Salvador y que ahora fabrican zapatos para estudiantes, reparan escuelas públicas y levantan viviendas para familias salvadoreñas. ¿Suena revolucionario? ¿O suena controversial? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele, y hoy vamos a desentrañar cada detalle de esta historia que tiene al mundo dividido entre la admiración y la crítica. Quédate hasta el final porque lo que está ocurriendo en ese pequeño país centroamericano podría cambiar para siempre la forma en que pensamos sobre justicia, redención y transformación social. Vamos a arrancar con algo fundamental, entender qué diablos es el Plan Cero Ocio. Este no es un nombre fancy que se le ocurrió a algún publicista del gobierno. Es literal, cero ocio. Nada de quedarse tirados en una celda 24 horas al día. Nada de convertir las cárceles en universidades del crimen, como pasaba antes en El Salvador durante décadas. El Plan Cero Ocio es la respuesta de Bukele a una pregunta que muchos se han hecho: ¿qué hacemos con los más de 96,000 reos que tiene El Salvador en este momento? Y mira, no estamos hablando de números pequeños. El Salvador tiene actualmente la tasa de población reclusa más alta del mundo. Sí, del mundo entero. Con 6.4 millones de habitantes, tienen casi 100,000 personas tras las rejas. Para que te des una idea, eso es como si de cada 66 salvadoreños, uno estuviera en prisión. Una locura, ¿verdad? Pero ahí es donde entra el Plan Cero Ocio como una solución o como un problema, dependiendo de a quién le preguntes. El concepto es aparentemente simple: los reos que han demostrado buena conducta y que no cometieron delitos graves, entran en lo que llaman la fase de confianza. Estos no son los pandilleros de alto rango que están encerrados en el famoso Secot, esa megacárcel de máxima seguridad que Bukele inauguró y que da miedo solo de verla en fotos. Estamos hablando de reos que cometieron delitos menores, colaboradores de pandillas en tareas secundarias, gente condenada por robo, tráfico de drogas en menor escala, fraude, ese tipo de crímenes. Una vez que califican para la fase de confianza, estos reos tienen dos opciones: pueden trabajar dentro de las cárceles en talleres especializados que funcionan 24 horas al día en 3 turnos, o pueden salir bajo supervisión estricta a realizar trabajos comunitarios. Y cuando digo trabajos comunitarios, no me refiero a barrer una acera por media hora. Estamos hablando de proyectos masivos de reconstrucción nacional. Cada día, aproximadamente 2,000 reos en fase de confianza salen de los centros penales organizados en 50 comisiones diferentes repartidas por todo el país. Estos grupos trabajan en la limpieza de playas, borran grafitis de las calles, reparan centros educativos, renuevan hospitales públicos, construyen y remodelan sedes policiales, levantan viviendas para familias de escasos recursos y mantienen parques nacionales. Todo esto bajo la supervisión constante de guardias y personal de centros penales. Pero fíjate en esto: el Plan Cero Ocio no empezó en 2024 ni fue una idea original de Bukele. La iniciativa comenzó en agosto de 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando 147 reclusos salieron por primera vez a limpiar playas y distribuir paquetes de alimentos como parte de la ayuda estatal. Era un piloto pequeño, casi experimental. Sin embargo, Bukele vio algo ahí que le gustó y decidió expandirlo masivamente. Para 2021, el programa ya estaba en plena operación transformando el sistema penitenciario salvadoreño. El director general de Centros Penales, Osiris Luna, afirmó que por primera vez en 30 años, El Salvador tiene un sistema penitenciario bajo un modelo de orden, control y disciplina. Y aquí viene lo interesante: el gobierno dice que con estas acciones se ha roto al 100% con el ocio carcelario y han quebrado las estructuras que convertían a las cárceles en universidades del crimen. Vamos a hablar ahora de los talleres dentro de las cárceles porque es ahí donde la cosa se pone realmente industrial. El Centro Industrial Santa Ana es una de las granjas penitenciarias más grandes del país, ubicada a poco más de 70 kilómetros de San Salvador. En este lugar, aproximadamente 6,000 reclusos están aprendiendo oficios que van desde la carpintería hasta la agricultura, pasando por la fabricación de muebles y la cría de animales. El director del centro industrial, Samuel Díaz, explicó que en la granja los reclusos desarrollan labores productivas que benefician tanto a la comunidad como a las instituciones públicas e incluso al autoconsumo dentro del propio recinto penitenciario. Los internos se clasifican según sus habilidades y lo que hacían cuando estaban en libertad, y después se les capacita en nuevos oficios basándose en las necesidades del sistema. Uno de los talleres más impresionantes es el de fabricación de pupitres.
Dentro de la nave industrial funcionan talleres que producen 500 pupitres diarios en convenio con el Ministerio de Educación. Estos pupitres están destinados a las escuelas públicas de todo El Salvador. Pero no solo fabrican pupitres, también producen otros tipos de muebles, incluyendo los que se utilizan en la Biblioteca Nacional y en diversas entidades públicas. Todo esto hecho por manos de reos que antes tal vez estaban involucrados en actividades criminales. Ahora hablemos del taller textil, que es probablemente el más grande de todo el Plan Cero Ocio. Actualmente funcionan talleres textiles donde 5.400 reos trabajan en 3 turnos durante las 24 horas del día. ¿Y qué producen? Uniformes. Muchos uniformes. Uniformes médicos para hospitales, uniformes deportivos para programas del gobierno, uniformes militares y, lo más impactante, uniformes escolares para estudiantes de las escuelas públicas. En julio de 2024, el director de centros penales, Osiris Luna, anunció en una cadena nacional que los reos en fase de confianza fabricarían 1.200.000 uniformes escolares que serían entregados a principios de 2025, cuando inicia el año escolar en El Salvador. Y no solo eso, planean entregar otros 1.200.000 uniformes entre junio y julio, cuando tradicionalmente se entrega el segundo uniforme a los estudiantes salvadoreños. Estamos hablando de 2.4 millones de uniformes al año fabricados por reos. Pero espera, porque hay más. El gobierno también anunció que los reos fabricarán zapatos. Sí, calzado escolar. Según el presidente Bukele, próximamente entrará en funcionamiento un taller de zapatería dentro de las cárceles donde 6.300 reos producirán 150.000 pares de zapatos al mes. Este calzado estará destinado a estudiantes del sistema público, custodios de los centros penitenciarios, bomberos y personal de diversas instituciones gubernamentales. Haz las cuentas, 150.000 pares al mes son 1.800.000 pares de zapatos al año. Y si piensas que ahí termina, estás equivocado. También tienen talleres de mecánica automotriz. En el Centro Penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, funcionan talleres mecánicos donde aproximadamente 900 reos trabajan reparando y dando mantenimiento a vehículos policiales, ambulancias del sistema de salud e incluso buses del gobierno. Estos talleres operan las 24 horas del día en turnos rotativos, y los reos que trabajan ahí están aprendiendo mecánica profesional que podrán usar cuando recuperen su libertad. Pero vamos a lo que probablemente te estás preguntando, ¿cuánto le cuesta esto al Estado salvadoreño? Bueno, aquí viene uno de los puntos más controversiales del Plan Cero Ocio. Según las autoridades, el trabajo que realizan los reos le genera al Estado un ahorro de más de 56 millones de dólares anuales. El costo anual para mantener el sistema penitenciario es de 150 millones de dólares, pero con la producción de uniformes, zapatos, muebles, la autosostenibilidad en alimentos y todos los servicios que brindan los reos, el gobierno dice que están ahorrando más de un tercio del presupuesto penitenciario. Osiris Luna, el director de centros penales, explicó que solo en 3 grandes proyectos, los zapatos, la indumentaria de los estudiantes y las cocinas penitenciarias autosostenibles, van a generar esos 56 millones de dólares de ahorro al gobierno. Y parte de ese plan de autosostenibilidad incluye que las cárceles produzcan su propia comida mediante el cultivo de hortalizas y la crianza de aves, cerdos y conejos. De esta forma, el dinero que antes se destinaba a comprar alimentos para los reos ahora puede direccionarse a seguridad pública. Ahora, hablemos de los números de participación porque esto es importante. Actualmente, según el gobierno, más de 21.000 reos forman parte de los diferentes talleres del Plan Cero Ocio. Pero el objetivo es mucho más ambicioso, llevar esa cifra a 48.000 reos en fase de confianza trabajando en todo el territorio nacional. El presidente Bukele anunció que el 40% de la población carcelaria ya está pagando su deuda con la sociedad a través de este programa. Y aquí viene algo clave, ¿cómo se selecciona a los reos que pueden participar? El proceso es riguroso y está bien coordinado. Primero, se evalúa el delito por el que fueron condenados. Personas condenadas por homicidio o violación no califican para el programa. Tampoco califican los pandilleros de alto rango que están recluidos en el SECOT. Los que sí pueden aplicar son aquellos que cometieron delitos menores, colaboradores de pandillas en tareas secundarias, personas condenadas por robo, fraude, cohecho, tráfico de drogas en menor escala. Segundo, se analiza el tiempo de pena cumplido. No es que apenas entras a la cárcel ya puedes salir a trabajar. Tienes que demostrar que has cumplido una parte significativa de tu condena. Tercero, y quizás lo más importante, se evalúa la conducta mostrada dentro del centro penitenciario. ¿Has participado en programas de rehabilitación? ¿Has mostrado disciplina? ¿Has evitado conflictos con otros reclusos? Todo eso cuenta. Y aquí está el incentivo más grande.
los reos que participan en el Plan Cero Ocio pueden reducir su condena. Sí, trabajar les permite salir antes de prisión. El trabajo contribuye directamente a la reducción de la pena, lo cual es un motor enorme de motivación. Silas Peraza, un reo condenado por cohecho que lleva 7 años en prisión, dijo en una entrevista que el trabajo no solo le proporciona habilidades para cuando salga, sino que además contribuye a la reducción de su condena. Para él y miles de reos más, el Plan Cero Ocio representa esperanza de una vida diferente cuando recuperen la libertad. Ahora bien, vamos a hablar de lo que el gobierno no dice tanto pero que es igualmente importante, las condiciones laborales de estos reos. Según Lucas Menget, un periodista francés que logró entrar a Mariona y documentar el sistema, los reclusos trabajan sin recibir ninguna remuneración económica. Cero pago. La única contrapartida es la posibilidad de reducir su condena y aprender oficios que puedan usar en libertad. En las cárceles occidentales, por ejemplo, el trabajo en prisión se remunera aunque sea simbólicamente. Aquí no. Además, Menget señaló algo importante: nadie puede negarse a trabajar. Todos los reos que califican para el programa están obligados a participar. No es opcional. Si te niegas, simplemente no avanzas en el sistema progresivo y te quedas estancado en tu celda sin posibilidad de reducir tu condena. Esto ha llevado a algunos críticos a hablar de trabajo forzado, aunque el gobierno lo presenta como reinserción a través del trabajo. Y hablando de críticas, vamos a meternos de lleno en las controversias porque este programa tiene tantos defensores como detractores. Empecemos por lo que dicen los críticos. Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado que en el marco del régimen de excepción actual en El Salvador, las autoridades han cometido violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, tortura y malos tratos. Al menos 174 personas han muerto bajo custodia del Estado desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022. Algunos críticos argumentan que el Plan Cero Ocio es una forma de maquillar las terribles condiciones carcelarias. Las cárceles salvadoreñas están superpobladas, con cientos de personas en la misma celda, a menudo sin acceso a comida adecuada, con dificultades para dormir y sin ningún contacto con el mundo exterior. En ese contexto, dicen los críticos, los presos prefieren trabajar en el marco del Plan Cero Ocio antes que permanecer encerrados en esas condiciones inhumanas. Es decir, no sería un programa de reinserción voluntario sino una válvula de escape ante condiciones deplorables. También ha habido denuncias de uso indebido de la mano de obra de los reos. En abril de 2023, medios salvadoreños reportaron que decenas de reclusos fueron utilizados para trabajar en una propiedad privada, la construcción de la casa de playa de una amiga de la madre de Osiris Luna, el director general de centros penales. Este caso mostró uno de los problemas que pueden surgir cuando hay ausencia de control y supervisión independiente, ante el dominio absoluto que ejerce Bukele sobre todas las instituciones del país, se producen abusos. Otro tema controversial es el impacto económico en los proveedores locales. Cuando el gobierno anunció que los reos fabricarían todos los uniformes y zapatos escolares, miles de pequeños empresarios salvadoreños que se dedicaban a ese negocio se quedaron sin trabajo. Estamos hablando de aproximadamente 3.500 proveedores directos que se verían afectados, más de 20.000 empleados de talleres de confección que dependen de este trabajo para mantener a sus familias. En agosto de 2024, grupos de proveedores se manifestaron frente al Ministerio de Educación exigiendo que se les permita seguir trabajando. Muchos de ellos habían hecho inversiones comprando tela y materiales, sacando préstamos bancarios para poder cumplir con los contratos, y de repente se encontraron con que el gobierno canceló todo y le dio el trabajo a los reos. Ana Meneses, representante de la Mesa Nacional de Diálogo de los Proveedores, señaló que hay aproximadamente 100.000 personas que trabajan en el sector de confección de uniformes escolares y que si el gobierno cancela los contratos, todas esas familias se quedarían sin ingresos. Pero ahora vamos a escuchar el otro lado de la moneda porque hay argumentos muy fuertes a favor del Plan Cero Ocio. Primero, el contexto histórico. Durante décadas, las cárceles salvadoreñas fueron literalmente controladas por las pandillas. En Mariona, la banda criminal La Raza gobernó por años el penal. Su poder era tal que podían ingresar drogas, alcohol y prostitutas para celebrar fiestas dentro de la cárcel. Los reclusos tenían que pagarle a la organización para hacer una llamada telefónica o participar en los pocos talleres que antes se impartían. Hubo denuncias de visitas que eran violadas o asaltadas cuando llegaban a ver a sus familiares. Ricardo Salguero, el actual director del Centro Penal La Esperanza, recordó que antes, cuando alguien quería entrar a hacer una visita a Mariona, primero tenía que pedirle permiso al gobierno y después pedirle permiso a los internos para que te dejaran entrar a los diferentes sectores.
Si los pandilleros consentían el permiso, entrabas. Si decían que no, era no. Esa era la realidad de las cárceles salvadoreñas hace solo unos años. El Plan Cero Ocio forma parte de una transformación radical del sistema penitenciario. Cuando Bukele llegó al poder en 2019, las cárceles tenían un hacinamiento del 350%. Hoy, tras la construcción del CECOT y la reorganización del sistema, el hacinamiento se redujo al 7%. Eso es un cambio brutal. Y parte de esa reorganización incluye asegurarse de que los reos no estén todo el día sin hacer nada, conspirando para cometer más crímenes o reclutando a otros reclusos para las pandillas. Los defensores del programa argumentan que darles oficios a los reos reduce significativamente la reincidencia delictiva. Si un reo sale de la cárcel sabiendo carpintería, mecánica, costura o agricultura, tiene muchas más posibilidades de reintegrarse a la sociedad de forma productiva que si sale sin ninguna habilidad después de haber pasado años encerrado sin hacer nada. Kevin Carranza, un reo que fue condenado a 12 años de prisión por tráfico ilegal de drogas y lleva 3 años encarcelado, mencionó que aprender oficios dentro del penal le ha dado esperanza de poder trabajar honradamente cuando salga. Además, está el argumento de la justicia restaurativa. Los defensores del Plan Cero Ocio dicen que es justo que los reos retribuyan a la sociedad por el daño que causaron. Si cometiste un crimen en El Salvador, afectaste a comunidades, a familias, al país entero. ¿Por qué entonces el Estado debería mantenerte encerrado sin que aportes nada? Con este programa, los reos están literalmente reconstruyendo el país, arreglan escuelas donde estudian niños salvadoreños, reparan hospitales donde se atienden enfermos, construyen viviendas para familias que lo necesitan. Es una forma de redención tangible. Y hay que reconocer los resultados en seguridad que ha tenido El Salvador. En 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes. En 2024, el gobierno proyecta cerrar el año con una tasa de 1.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según Bukele, esa es la tasa más baja de todo el hemisferio occidental. De más de 4.000 homicidios en 2017, ahora hay menos de 100 al año. Es una transformación que no tiene precedentes en la región. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública publicada en enero de 2024 mostró que a finales de 2019, el 70.4% de los salvadoreños decía que la delincuencia era el principal problema del país. Esa cifra bajó a 4.6% para finales de 2023. 70.4 a 4.6. Esa es la magnitud del cambio en la percepción de seguridad de los salvadoreños. La consultora Sid Gallup reporta que la aprobación de Bukele roza el 90%. El Latinobarómetro le otorga una adhesión similar, aunque también señala que ese respaldo muestra la desesperación de los pueblos respecto del desempeño de sus gobiernos en solucionar los problemas. Para muchos salvadoreños, el Plan Cero Ocio y toda la estrategia de mano dura de Bukele son exactamente lo que el país necesitaba después de décadas de violencia pandilleril que hizo de El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo. Ahora bien, vamos a analizar esto más profundamente porque hay matices importantes. El Plan Cero Ocio no existe en el vacío. Forma parte de la guerra contra las pandillas que Bukele libra desde marzo de 2022, cuando declaró el régimen de excepción. Este régimen suspende garantías constitucionales básicas como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y el plazo máximo de detención provisional. Permite al Estado detener a cualquier persona sin orden judicial y mantenerla presa indefinidamente. Durante los primeros 18 meses del régimen de excepción, la policía detuvo a más de 72.000 personas. El gobierno salvadoreño reconoció que 7.000 de esos detenidos no tenían relación con las pandillas y procedió a su liberación. Pero eso significa que 7.000 personas inocentes pasaron meses en prisión, separadas de sus familias, sometidas a condiciones terribles, sin haber cometido ningún crimen. Y esos son solo los que el gobierno admitió que eran inocentes. Organizaciones de derechos humanos estiman que el número real de detenidos arbitrarios es mucho mayor. Entonces, cuando hablamos del Plan Cero Ocio, tenemos que preguntarnos, ¿cuántos de los reos que están trabajando en estos talleres son realmente culpables? ¿Cuántos fueron detenidos arbitrariamente y ahora están siendo utilizados como mano de obra gratuita? Es una pregunta incómoda pero necesaria. El periodista Lucas Menget entrevistó a un preso en Mariona que le dijo, «Estoy aquí por culpa del régimen». Cuando le preguntó qué había hecho, el reo repitió, «Estoy aquí por culpa del régimen». Quería decir que estaba allí de forma arbitraria, por culpa del régimen de excepción. También está la cuestión de la transparencia. El gobierno de Bukele controla absolutamente todas las instituciones del país. La Asamblea Legislativa está controlada por su partido Nuevas Ideas.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está compuesta por magistrados afines a Bukele que han emitido fallos controversiales para permitir su reelección. No hay checks and balances. No hay contrapesos. Y cuando no hay supervisión independiente, hay riesgo de abusos. El caso de los reos trabajando en la casa de playa de la amiga de la madre de Osiris Luna es un ejemplo perfecto. Si hubiera medios de comunicación independientes con acceso real a información, si hubiera una fiscalía autónoma investigando, si hubiera un Congreso haciendo control político, ese tipo de abusos no pasarían o al menos tendrían consecuencias. Pero en El Salvador de Bukele, esas instituciones no existen de forma independiente. Ahora, hablemos de la sostenibilidad a largo plazo del Plan Cero Ocio. Actualmente funciona porque hay una enorme población reclusa que puede ser utilizada como mano de obra. Pero, ¿qué pasa cuando empiecen a liberar a estos reos? El objetivo final del sistema penitenciario es la reinserción, no mantener a la gente presa para siempre. Si el plan funciona y los reos realmente se rehabilitan, eventualmente van a salir. Y cuando salgan, ¿quién va a fabricar los uniformes escolares? ¿Quién va a reparar los hospitales? Aquí viene otro problema, el Plan Cero Ocio está destruyendo la industria local de confección y manufactura. Esos 3.500 proveedores que se quedaron sin contratos no van a desaparecer mágicamente. Muchos van a cerrar sus talleres, van a despedir empleados, van a quebrar. Y cuando eventualmente el gobierno necesite volver a contratar proveedores privados porque ya no tiene suficientes reos trabajando, esa industria va a estar destruida. Va a ser muy difícil reconstruirla. También está el tema de la calidad. Los reos están aprendiendo oficios, cierto, pero ¿están produciendo con los mismos estándares de calidad que empresas especializadas? Los proveedores locales de uniformes escolares llevan décadas perfeccionando su oficio. Conocen las tallas, saben que telas funcionan mejor en el clima salvadoreño, tienen experiencia en producción a gran escala. ¿Pueden los talleres penitenciarios igualar esa calidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de los números y las controversias, vamos a hablar de algo fundamental, la filosofía detrás del Plan Cero Ocio. ¿Cuál es el propósito de una cárcel? Esta es una pregunta que las sociedades se han hecho durante siglos. ¿Es castigo? ¿Es protección de la sociedad? ¿Es rehabilitación? ¿Es una combinación de las tres? En el modelo tradicional occidental, las cárceles tienen un componente fuerte de rehabilitación. Se supone que los reos deben recibir educación, terapia, programas de reinserción, y cuando salgan deben estar mejor preparados para reintegrarse a la sociedad. Pero ese modelo ha fallado en muchos lugares. Las tasas de reincidencia en Estados Unidos, por ejemplo, son altísimas. Aproximadamente el 43% de los presos liberados en Estados Unidos vuelven a la cárcel dentro de los primeros 3 años. El modelo de Bukele es diferente. Es mucho más pragmático, casi utilitario. La idea es, cometiste un crimen, ahora vas a pagar no solo con tu libertad sino también con tu trabajo. Vas a devolverle a la sociedad lo que le quitaste. Y en el proceso, vas a aprender oficios que te permitan reintegrarte. No es rehabilitación blanda con psicólogos y programas de autoestima. Es trabajo duro, disciplina y producción. Es casi victoriano en su enfoque. Y hay que ser honestos, para muchos salvadoreños que vivieron décadas bajo el terror de las pandillas, ese modelo tiene sentido. Durante años vieron cómo los pandilleros operaban con impunidad, extorsionaban negocios, asesinaban rivales, reclutaban niños a la fuerza. Las víctimas de las pandillas quieren justicia, quieren que los criminales paguen, y el Plan Cero Ocio les da esa satisfacción de ver a los reos trabajando para reconstruir lo que destruyeron. Pero aquí viene la tensión fundamental, ¿dónde trazamos la línea entre justicia y venganza? ¿Entre rehabilitación productiva y explotación laboral? Esas son preguntas filosóficas profundas que no tienen respuestas fáciles. Y Bukele probablemente no se las está haciendo porque para él y para muchos salvadoreños, la prioridad es simple, seguridad. Después de décadas de violencia, lo que quieren es paz. Y si para lograr esa paz hay que poner a los reos a trabajar sin paga, pues adelante. Vamos ahora a comparar esto con otros modelos penitenciarios en el mundo porque El Salvador no es el primer país en poner a trabajar a sus reos. En Noruega, por ejemplo, los presos también trabajan pero reciben un salario, aunque sea simbólico. Las cárceles noruegas están diseñadas para parecerse lo más posible a la vida normal, los reos cocinan su propia comida, tienen habitaciones individuales con televisión, pueden estudiar carreras universitarias. Y Noruega tiene una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo, solo el 20% de los presos vuelven a cometer crímenes. Pero Noruega es un país rico con una población pequeña y homogénea. El Salvador es un país pobre que salió de una guerra civil y que ha sido devastado por la violencia pandilleril durante 30 años. No se pueden comparar directamente.
Lo que funciona en Oslo no necesariamente funcionaría en San Salvador. Los contextos son radicalmente diferentes. También podemos mirar a países como Singapur, que tiene un sistema penitenciario muy estricto con trabajo obligatorio, castigos severos y poca tolerancia al crimen. Singapur tiene tasas de criminalidad bajísimas y una sociedad extremadamente ordenada. Pero Singapur también es criticado por su falta de libertades civiles y su sistema autoritario. ¿Es ese el modelo que queremos replicar? Lo interesante del caso salvadoreño es que está creando un modelo totalmente propio. No es el modelo escandinavo de rehabilitación suave. No es el modelo americano de encarcelamiento masivo sin productividad. No es el modelo latinoamericano tradicional de cárceles controladas por criminales. Es algo nuevo, y el mundo está observando con mucha atención para ver si funciona a largo plazo. Ahora, pensemos en las implicaciones regionales de esto. Si el experimento de Bukele funciona, otros países de América Latina van a querer copiarlo. Ya vemos señales de eso. Líderes políticos en Honduras, Guatemala, Ecuador y otros países están mirando el modelo salvadoreño con interés. Algunos lo admiran abiertamente. Si logras reducir el crimen tan dramáticamente como lo ha hecho El Salvador, vas a tener popularidad masiva y apoyo electoral. Pero aquí está el peligro: si otros países copian el modelo salvadoreño sin los matices necesarios, podrían terminar con sistemas autoritarios donde se violan derechos humanos masivamente bajo el pretexto de combatir el crimen. El régimen de excepción de Bukele funciona parcialmente porque tiene un enemigo claro y definido: las pandillas. Pero, ¿qué pasa cuando un líder autoritario en otro país usa las mismas herramientas contra opositores políticos, periodistas o activistas? Esa es la pendiente resbaladiza. Y hablando de pendientes resbaladizas, vamos a abordar el elefante en la habitación: la reelección de Bukele. La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial en al menos 6 artículos. Es clarísimo. Pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema, controlada por magistrados afines a Bukele, emitió un fallo en septiembre de 2021 diciendo que Bukele puede ser candidato. El argumento fue que competir no implica ser elegido, y que son los salvadoreños quienes decidirán a través del voto. Bukele se postuló en las elecciones de febrero de 2024 y arrasó con el 84.65% de los votos. Asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024 y gobernará hasta 2029. Para muchos salvadoreños, esto no es problema. Lo quieren en el poder porque sienten que finalmente tienen seguridad. Pero para académicos, juristas y defensores de la democracia, esto es profundamente preocupante. El artículo 88 de la Constitución salvadoreña establece claramente que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político. Eso está escrito explícitamente. Permitir que Bukele se reelija indefinidamente destruye ese principio fundamental. Y cuando destruyes los principios fundamentales de una democracia, aunque sea con buenas intenciones o con apoyo popular masivo, estás abriendo la puerta al autoritarismo. Entonces, cuando analizamos el Plan Cero Ocio, no podemos separarlo de este contexto político más amplio. Estamos hablando de un programa implementado por un gobierno que concentra todo el poder, que suspende garantías constitucionales, que permite detenciones arbitrarias masivas, que controla todos los poderes del Estado. En ese contexto, ¿podemos confiar en que el Plan Cero Ocio se está implementando éticamente? ¿O es otra herramienta de control y propaganda? Vamos a ser claros, el Plan Cero Ocio tiene aspectos positivos innegables. Darles oficios a los reos es bueno. Reducir el ocio carcelario es bueno. Hacer que los criminales contribuyan a la sociedad es bueno. Ahorrarle dinero al Estado es bueno. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que se está haciendo en un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos, sin supervisión independiente, sin garantías de que los reos son tratados dignamente, sin certeza de que todos los que están trabajando son realmente culpables. Y aquí está la tragedia del caso salvadoreño: probablemente Bukele podría haber logrado resultados similares en seguridad sin violar tantos derechos. Podría haber implementado el Plan Cero Ocio con mejores garantías laborales para los reos. Podría haber mantenido el Estado de Derecho mientras combatía a las pandillas. Pero eligió no hacerlo. Eligió el camino de la mano dura absoluta, sin matices, sin contrapesos. Y eso tiene consecuencias a largo plazo. Porque aquí está la pregunta clave: ¿qué pasa cuando Bukele ya no esté? Eventualmente, todos los líderes dejan el poder, ya sea por elecciones, vejez, muerte o lo que sea. ¿Qué sistema le está dejando Bukele a El Salvador? Un sistema donde el presidente tiene poder absoluto, donde no hay contrapesos institucionales, donde la Constitución se interpreta como convenga, donde se pueden suspender derechos indefinidamente. Ese no es un sistema sostenible.
Es un sistema que depende completamente de la voluntad de un solo hombre. Y si ese hombre es benevolente, como muchos salvadoreños creen que es Bukele, el sistema puede funcionar temporalmente. Pero si el próximo líder con todo ese poder es un déspota, un corrupto o un incompetente, El Salvador no tiene defensas institucionales para protegerse. Esa es la diferencia entre un sistema democrático con instituciones fuertes y un sistema personalista que depende de un líder carismático. Volvamos al Plan Cero Ocio específicamente para cerrar nuestro análisis. Lo que está pasando en El Salvador es fascinante desde el punto de vista de políticas públicas. Es un experimento social a gran escala. Están intentando resolver simultáneamente varios problemas: hacinamiento carcelario, costos del sistema penitenciario, reincidencia delictiva, déficit de infraestructura pública, escasez de uniformes y zapatos escolares, y desempleo entre la población reclusa. Y hay que reconocerlo, en términos de logística y organización, es impresionante. Coordinar a 48.000 reos trabajando en talleres funcionando 24 horas, produciendo millones de uniformes, cientos de miles de zapatos, miles de pupitres, reparando decenas de hospitales y escuelas, todo eso al mismo tiempo, requiere una capacidad organizativa tremenda. No es fácil. Muchos gobiernos ni siquiera podrían intentarlo. Pero la pregunta fundamental sigue siendo, ¿a qué costo? ¿Cuántos derechos humanos se están violando en el proceso? ¿Cuántos inocentes están trabajando forzadamente? ¿Cuántos empresarios locales fueron destruidos? ¿Cuánta transparencia hay realmente? Y más importante, ¿es sostenible a largo plazo o es solo una solución temporal que va a colapsar cuando cambien las circunstancias? Lo que sí podemos decir con certeza es que el Plan Cero Ocio ha cambiado la conversación sobre justicia penal en América Latina. Ya no estamos hablando solo de encerrar a los criminales y tirar la llave. Estamos hablando de productividad, de redención a través del trabajo, de justicia restaurativa pragmática. Eso es positivo. Pero también estamos normalizando violaciones a derechos fundamentales, trabajo sin remuneración, detenciones arbitrarias. Y eso es profundamente negativo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, la conclusión honesta es que no hay una respuesta simple. El Plan Cero Ocio es simultáneamente innovador y preocupante, efectivo y problemático, admirado y criticado. Es el reflejo perfecto de la gestión de Bukele en general, resultados tangibles logrados a través de métodos cuestionables. Para los salvadoreños que vivieron bajo el terror de las pandillas durante décadas, ver a los reos trabajando para reconstruir el país probablemente se siente como justicia poética. Finalmente, después de tanto sufrimiento, los criminales están pagando. Las calles son seguras. Los niños pueden ir a la escuela sin miedo. Los negocios pueden operar sin extorsiones. Ese cambio en la calidad de vida es real y no se puede minimizar. Pero para los defensores de derechos humanos, para los académicos que estudian democracia, para los que creen en el Estado de Derecho, lo que está pasando en El Salvador es una señal de alarma. Es la demostración de que las sociedades, cuando están desesperadas, están dispuestas a sacrificar libertades fundamentales a cambio de seguridad. Y ese intercambio, históricamente, casi nunca termina bien. Hay una cita famosa de Benjamin Franklin que dice: aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Es una frase que se repite mucho pero que pocas veces se toma en serio. Los salvadoreños están haciendo exactamente ese intercambio. Están renunciando a garantías constitucionales, a debido proceso, a supervisión democrática, a cambio de calles seguras. Y por ahora, parece que están felices con ese trato. La pregunta es, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿En 20? Cuando Bukele ya no esté y haya otro presidente con todo ese poder concentrado, ¿seguirán los salvadoreños pensando que valió la pena? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el experimento continúa. Cada día, 2.000 reos salen con sus uniformes amarillos a reconstruir El Salvador. Cada noche, regresan a sus celdas. Y el ciclo se repite. Lo que sí sabemos es que el mundo está observando. Otros países con problemas de criminalidad están tomando nota. Políticos de toda la región están estudiando el modelo salvadoreño. Y dependiendo de cómo evolucione esto, podríamos ver réplicas del Plan Cero Ocio en toda América Latina. Para bien o para mal. Así que ahí lo tienes, la historia completa del Plan Cero Ocio de Nayib Bukele. Miles de reos reconstruyendo El Salvador, pagando por sus crímenes con trabajo no remunerado, aprendiendo oficios que quizás les permitan reintegrarse a la sociedad, produciendo millones de uniformes y zapatos para estudiantes, reparando hospitales y escuelas, todo mientras el país debate si esto es justicia restaurativa o explotación laboral. Es complejo, es controversial, y definitivamente es algo que seguirá generando debate durante años. ¿Qué opinas tú?
¿Crees que el Plan Cero Ocio es una solución brillante a múltiples problemas o es un abuso sistemático de derechos humanos disfrazado de programa de reinserción? ¿Debería tu país implementar algo similar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este video te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis de liderazgo político en América Latina. Nos vemos en el próximo video.